Hola a todas, todos, bienvenidos a Eficiencia. Hoy vamos a estudiar el ligamiento genético, vamos a continuar con lo que comenzamos en el vídeo que dedicamos a la teoría cromosómica de la herencia y haremos una introducción para el mapeo génico. Lo primero es recordar qué son los genes ligados. Venga, haced memoria. Ya lo tenemos, eran aquellos genes que se encuentran situados en el mismo cromosoma. Y esto supone que tienden a heredarse juntos. Y por tanto, tienden a heredarse como si fuesen una única unidad genética o hereditaria. Bien, antes de seguir con el tema del ligamiento, va a ser interesante e importante como punto de partida comentar que Mendel, cuando hizo sus experimentos con el guisante, los cuales luego se basaron para postular sus leyes, eligió características que se encontraban en cromosomas diferentes. Cada uno de sus caracteres está en un cromosoma distinto del guisante, no por casualidad, sino porque los resultados que dan son mucho más fáciles de leer y de entender matemáticamente. Cuando los genes se encuentran en el mismo cromosoma, los resultados son un poco más liosos, por así decirlo, sobre todo cuando no entiende lo que está pasando, cuando no tiene una base genética como le pasaba a Mendel. ¿Y por qué ocurre eso así? ¿No? Pues venga, vamos a ver aquí cómo se forman los gametos con la sabiduría que nosotros tenemos ahora, con los conocimientos que nosotros tenemos ahora, ¿no? La formación de gametos en genes no ligados, es decir, en genes que están en cromosomas diferentes. Y lo vamos a comparar con aquellos gametos que se forman cuando los genes están ligados en el mismo cromosoma, ¿no? ¿Cómo se forman, en este caso, los gametos? Bien, y voy a dibujar aquí, por ejemplo, pues un gen que se encuentra en un cromosoma, vamos a llamarle gen A, con un alelo A pequeña, A grande, A pequeña, para que veáis que son alelos diferentes, pero sería el mismo gen, alelos del mismo gen, pero el mismo carácter. Y vamos a colocar otro carácter en otro cromosoma. Lo voy a poner de tamaño distinto para que veáis que es otro cromosoma. Y también le vamos a poner otro gen, pues A no, en este caso sería B, y vamos a llamarle B pequeña, para que veáis que son los dos alelos diferentes. ¿Y cómo se forman aquí los gametos? Pues lo que va a ocurrir es que en metafase 1, pues esto estarían duplicados, evidentemente. Vaya al vídeo de meiosis si tenéis alguna duda, pero simplemente se produce una haploidía, se separan, cada homólogo iría a un lado, ¿no? Al final de la meiosis tendríamos ese resultado. Voy a darle aquí al forward, vamos a ir mucho más rápido y no os aburro con esto. Bien, pues ya he terminado de dibujar nuestro gameto. Lo que tenemos aquí serían los 4 gametos posibles, las combinaciones A grande, B grande, A grande, B pequeña, B grande, A pequeña, B pequeña. Todas ellas se forman con la misma probabilidad, tienen la misma probabilidad, un 25% cada uno de estos gametos, cada una de estas combinaciones. Exactamente la misma probabilidad. Vale, vamos a ver la diferencia que hay con respecto a si nosotros tenemos los genes A y B en el mismo cromosoma. O sea, están ligados. Genes ligados. ¿Cómo se forman los gametos? Pues en este caso voy a dibujarlo aquí y nosotros tenemos aquí el gen A y en el espérate, vamos a poner el homólogo y en el mismo gen, perdón, esto lo habíamos puesto con alelos diferentes. En el mismo gen, digo yo, en el mismo cromosoma tenemos, lo voy a colocar aquí, por ejemplo, tenemos al otro gen con sus dos alelos. Luego este sería el mismo organismo, estaríamos estudiando un organismo diploide, estaríamos estudiando estos dos caracteres, ¿no? Sería la misma dotación genética, A grande, A pequeña, B grande, B pequeña. Estaríamos viendo un díbrido, ¿no? A grande, A pequeña, B grande, B pequeña. Pero aquí estarían los dos genes en el mismo cromosoma y aquí no. Aquí están ligados y aquí no. ¿Cómo se forman en este caso los gametos? Pues tendríamos, aquí lo voy a hacer muy rápido, tendríamos un gameto, tendría uno de los cromosomas homólogos. Esto sería un gameto, vamos a rodearlo para que sea más claro lo de gameto. Y otro gameto tendría otro de los cromosomas homólogos. Tendríamos ahora el A pequeña, B pequeña. Estos son los dos gametos en una proporción de 50% cada uno. Y siempre se darían juntos en principio, si solamente tenemos esto y no tenemos más conocimientos, ¿no? A esto se llama
cuando ocurre así, siempre se heredan juntos esos dos genes porque se encuentran en el mismo cromosoma, se llama ligamiento total. Vamos a destacar esto. Así. Como comento, sería un ligamiento total porque siempre esos dos genes, situados en el mismo cromosoma, perdonad que me repita mucho, pero para que quede bien clarito, siempre se heredan juntos. Sin embargo, ya sabemos que esto no ocurre así. No siempre se heredan juntos. Y es que lo que ocurre normalmente es un ligamiento parcial. Ligamiento parcial. O sea, que es solamente a veces cuando se heredan juntos. Y esto lo estudió, lo descubrió Thomas H. Morgan con la drosofila, ese magnífico material genético que nos dejó y que han heredado tanto y tantos laboratorios científicos a lo largo de genético a lo largo de la historia. Bien, él ya sugirió que debe de haber o que había un mecanismo que de alguna manera rompía el ligamiento. Y ese mecanismo, por supuesto, es decídmelo, efectivamente, la recombinación genética por entrecruzamiento. Vamos a ver aquí en qué consiste eso. Y luego, a las conclusiones maravillosas a las que llegaron. Súper creativas. Es que la mente de un científico... Voy a colocar aquí este mismo individuo, ahora con este color, pero este mismo individuo, y vamos a ver en qué consiste esa recombinación por entrecruzamiento. Nosotros tenemos aquí estos dos genes, A y B, que lo hemos localizado con esta disposición alélica. Este individuo puede dar, en principio, y si no tuviéramos más conocimientos microscópicos, ni sobre la meiosis ni genético, daría solamente dos tipos de gametos, que son los que hemos visto aquí. Lo voy a colocar aquí. Tendríamos el gameto, se quito fuera, el gameto formado por este cromosoma homólogo, AB, esto sería un gameto, y el gameto formado por este otro cromosoma homólogo, A pequeña, B pequeña. Esto sería otro gameto. Sin embargo, puede haber entrecruzamiento. ¿Qué es el entrecruzamiento? Pues digamos que un mecanismo celular mediante el cual los cromosomas se intercambian fragmentos. Este cromosoma, voy a colocarlo aquí para que lo veáis. Este cromosoma que empieza, voy a dibujarlo entero primero, voy a ponerlo de este color para distinguir los que han sufrido recombinación de los otros, los recombinantes de los otros, que se llaman parentales. Empezamos con esta parte de aquí arriba, ¿vale? Sin embargo, esta parte de abajo se cambia, se intercambia, de modo que aquí abajo vamos a tener, en vez del alelo B grande que teníamos originalmente, vamos a tener el B pequeña. Esto sería otro gameto. Y aquí comenzaríamos con este cromosoma, y cuando llega aquí abajo se intercambia. ¿Vale? Y tenemos ahora aquí, en lugar de ese B pequeña, este B grande que hay aquí. Para que lo veáis de un modo más gráfico, voy a utilizar estos dos rotuladores. Tenemos el cromosoma homólogo 1 y el cromosoma homólogo de este primero 2, ¿vale? Tenemos los dos homólogos. Esto correspondería con esta parte A y esto correspondería con la parte B, ¿vale? Pues entonces tenemos que aquí ocurre un entrecruzamiento y se intercambian estas partes. De modo que los genes, fijaros, los genes de el cromosoma 1 son todos estos, sin embargo aquí tiene este gen de su homólogo, y aquí al revés, tenemos el cromosoma 2 de ese par, homólogo 2, y aquí se han intercambiado los genes, de modo que tenemos este cromosoma 2, pero que tiene estos genes del 1. Eso sería la recombinación de genes por entrecruzamiento. Y de ahí, bueno, vamos a ponerle aquí nombre antes de seguir hablando. Ya sabéis que yo empiezo a hablar y no paro. Estos serían recombinantes. Como he dicho, se llaman recombinantes porque hay recombinación. Y aquí tenemos a los que se le llaman parentales, porque no hay recombinación. Se llaman parentales porque, si veis, mantienen la disposición del que será padre, si estos gametos llegan a algún sitio, claro, parentales. Fijaros ahora qué curioso y qué interesante y por qué una mente creativa. Cuando los genes están relativamente bien separados,
La recombinación que ocurre al azar a lo largo de todo el cromosoma, ojo, eso no lo he comentado, muy importante, tiene bastantes probabilidades de que ocurra entre medias de estos dos genes. Sin embargo, si estuvieran mucho más cercanos unos de otros, habría mucha menos probabilidad de que ocurriera esa recombinación. Y cuando están muy juntos, el ligamiento se va a decir que es total, porque es tan poca la probabilidad que ocurra de recombinación que no ocurre nunca, o prácticamente nunca. Luego, cuando los genes están muy juntos, podemos considerar que el ligamiento es total. Es como si estuviesen en, como si estuviesen digamos, como si no hubiera recombinación nunca, ¿no? Lo tenemos aquí, porque es que es como si no hubiera recombinación nunca. Bien, me he permitido aquí, a ver, esta pequeña manualidad. Vamos a colocarla así, para que esté ordenado. Bien. Así. Y diréis, ¿por qué? Mirad, ¿la recombinación qué es? Es el intercambio de fragmentos, ¿vale? Entonces la recombinación empieza aquí, el andamiaje que va a permitir, el proteico que va a permitir esa recombinación, ahora no nos vamos a meter en más detalles, y diríamos que se podría formar recombinación aquí, o 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 aquí, ¿vale? De modo azaroso, al azar, donde fuera. Incluso dos puntos de recombinación. El caso es que aquí hay una distancia lo suficientemente grande como para que se produzca una recombinación aquí, o aquí, o aquí, y se pueden intercambiar esos fragmentos. A partir de aquí, a partir de aquí, bien. Si nosotros lo que tenemos es esta situación, fijaros, ahora he puesto esta situación que es la original que teníamos y he puesto los mismos genes pero lo he puesto más cercanos uno a otro. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues aquí lo que va a ocurrir es que si nosotros tenemos ese fenómeno azaroso del entrecruzamiento que produce la recombinación, ¿no? Y ahora puede ocurrir aquí, o aquí, o aquí, o aquí, y aquí ya estamos fuera. Aquí, 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 aquí. Luego, hay menos probabilidad de que ocurra recombinación entre estos dos genes. Hay menos probabilidad de que haya, por lo tanto, gametos recombinantes. Por eso, y teniendo esto en mente, se llegó a la genialidad, tanto el Morgan como su discípulo, especialmente un tal Stutterband, de que esto puede permitir medir distancias relativas entre genes. Y fijaros qué razonamiento más lógico, pero más genial. Dicen, la frecuencia de los recombinantes nos va a indicar la separación de los genes. Por lo que he dicho yo antes. A más frecuencia de recombinación, a más recombinante haya entre la descendencia, a más fenotipos recombinantes encontremos, significa que los genes están más separados. Si hay menos fenotipos recombinantes entre la descendencia es que ha habido menos gametos recombinantes y es porque los genes están más juntos. Luego es un modo de medir la distancia entre genes, un modo relativo. Vamos a colocar esto aquí. A mí es que esta cosa yo diréis, pues cómo te emocionas con una cosa tan tonta, pero es que no es tonta. Es alucinante. Porque eso es como el huevo de Colón, ¿vale? Te lo ponen, ¿cómo se pone el huevo? ¡Pam! ¡Ostras! Así lo hago yo también, dando un golpecito. Ya, pero es que hay que caer. Hay que caer en eso. Digamos que esto es un modo de medir. Esto permite la medida. ¿La medida? ¿De qué? De las distancias relativas. Voy a ponerlo aquí. Relativas entre genes. Vamos a escribir todo lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque cuando los genes estén más separados, eso significa que habrá más, voy a ponerlo aquí al ladito, que habrá más posibilidad, más probabilidad, vamos a hablar de probabilidades mejor, habrá más o mayor probabilidad de recombinación. Fijaros qué interesante. Y esto es la base, señores, esto es la base vamos a ponerlo con otro color, del mapeo génico, de colocar los genes en los cromosomas, que eso es el mapeo génico.
en la base, vamos a ponerlo en rojito aquí también, en la base para colocar los genes en el cromosoma. Porque nos va a permitir decir, bueno, este gen está aquí y este gen se encuentra a esta distancia. Y si tenemos más genes, incluso colocarlo uno con respecto al otro. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Ahora simplemente voy a hacer un pequeño... Voy a dar un pequeño ejemplo de un cruce prueba que realizó Morgan con los datos documentados que él dio con respecto a dos características de la mosca de la Drosophila. Tenemos unas características salvajes con respecto a los ojos y con respecto al tamaño del ala, el color del ojo y el tamaño del ala, que se encontraban en el mismo cromosoma. Y unas mutantes, y unas mutadas, mutaba a las moscas, pobrecitas, pero lo que no ayudó. Entonces, bueno, nosotros vamos a estudiar, como ejemplo, vamos a estudiar el carácter color del ojo, que puede ser o normal, salvaje o púrpura. Lo pongo así porque esto significa que tiene una relación de dominancia total, de modo que el salvaje domina sobre el púrpura. Y las alas, que se van a llamar vestigiales o salvaje. Y de nuevo, el salvaje, que se expresa con un más, domina sobre el vestigial. Vamos a realizar el siguiente cruce prueba. Tenemos un organismo dihíbrido, vamos a poner aquí los genotipos, con respecto a las dos características, que se cruza con un organismo prueba. En este caso sería un doble homocigótico recesivo. Tendríamos recesivo, por tanto, púrpura y vestigial. Fijaros que los fenotipos serían normal, pero portador, o sea, salvaje, salvaje, y púrpura vestigial. ¿Cuál es la descendencia? Pues la descendencia nosotros nos vamos a fijar en los fenotipos, ¿vale? No estamos aquí para hacer el cruce, estamos aquí para centrarnos en lo que nos interesa, que es que os voy a hablar ahora de tanto por ciento de recombinación. Los fenotipos serían posibles, os lo doy yo ya directamente, tendríamos, es lo que él obtuvo, tendría salvaje, como la madre en este caso, obtuvo 1339 individuos. Ambos, o sea, tanto púrpura como vestigial, sería como la madre en este caso, obtuvo 1195 individuos. Y ahora, mezcla, estos serían los equivalentes a los parentales, ojo. Son los fenotipos parentales. Y ahora, recombinantes, obtuvo, porque estos se encuentran, como digo, en el mismo cromosoma. Salvaje, ojos salvajes, alas vestigiales, 151. Ojos púrpura, alas normales, grandes, salvajes, 154. Nosotros con esto podemos calcular ya directamente tantos por ciento, ¿no? Pero aquí quiero hablaros yo del tanto por ciento de recombinación. El tanto por ciento de recombinación se calcula con esta formulita. Es simplemente ver el número, el tanto por ciento de recombinantes, de fenotipos recombinantes. Luego tenemos que ver el número de recombinantes dividido entre el número total y multiplicado por 100. Así de sencillo. Y con eso, en este caso nosotros obtendríamos que el tanto por ciento de recombinación son, yo ya he hecho las cuentas, 305 entre 2839 por 100. Esto nos da 10,7% de recombinación. Y esto es lo que utilizó Morgan y sobre todo sus discípulos, principalmente Sturtevant, que he comentado antes, para definir una unidad súper interesante. Y es que él dijo, vale, pues nosotros ahora lo que tenemos es que esto nos mide una distancia, vale, pues vamos a tomar directamente ese tanto por ciento y le vamos a dar a cada 1%, nosotros le vamos a dar un valor de 1, ¿de un qué? Un centimorgan. Esto es centimorgan, en honor a su maestro, centimorgan. No es centímetros, es centimorgan. Y no digo más, porque ya no me cabe. Entonces, para darle al siguiente vídeo, que ya veréis que es súper interesante. Lo tenéis justo enfrente y si no, os pongo un enlacito en cuanto acabe esto. Chicos, nos vemos en un momento. Hasta ahora.